Bienvenidos todos los terceros medios a la clase de metodología de la investigación. Como lo hemos estado haciendo hasta ahora, revisemos dónde vamos. Estamos aquí en el capítulo 2 del marco metodológico, revisando los instrumentos de recolección de información y particularmente estamos revisando los de carácter cuantitativo. En la clase anterior nosotros revisamos los cuestionarios y los distintos tipos de preguntas o escalas que se podían hacer dentro de ellos. También revisamos la plataforma de Google Forms, donde ustedes podían crear estos tipos de preguntas. Recuerden que es Google Forms, no nuestro Forms, ya que Google nos permite crear este estilo de preguntas y cuestionarios. El día de hoy nos vamos a enfocar a revisar otros instrumentos que nos permiten revisar situaciones que son un tanto más complejas, pero que de todas formas nos permiten obtener información cuantitativa. Así que démosle comienzo a la clase. Vamos a partir con los instrumentos que tienen que ver con la observación. En este caso, observar situaciones o circunstancias es algo muy complejo porque conlleva la sagacidad del observador. Pero si tenemos los instrumentos adecuados, ese proceso va a ser mucho más fácil para nosotros. El instrumento más fácil de poder implementar corresponde a la lista o pauta de cotejo. La podemos encontrar con los dos nombres. En este caso, nosotros podemos darnos cuenta que hay ciertos procesos o ciertas tareas que pueden ser fácilmente medibles a través de una lista de observación. En este caso, podríamos graficar características, aspectos, cualidades que nos interesa acerca de una observación o acerca de un procedimiento que estemos evaluando. Y podemos verificar si esos elementos están presentes o ausentes. ¿Ya? Lo importante dentro de la lista de cotejo es que sea bien estructurada, por lo tanto la tengo que diseñar antes de ir a observar, tengo que tener bien claro qué es lo que realmente quiero observar. Debo establecer también si la conducta está presente o ausente, por lo tanto es dicotómica, no permite puntos intermedios. Y tampoco involucra juicios de valor u opiniones por parte del observador, puesto que tiene que ser cuantitativa, es decir, totalmente objetiva. Por lo tanto, no vamos a emitir nuestra opinión, sino que simplemente declarar si lo que teníamos que revisar ocurrió o no ocurrió. Esta explicación teórica no tiene mucho sentido si no vemos algunos ejemplos, así que vamos con ellos. Las pautas de cotejo son muy utilizadas por los profesores porque a veces tenemos que evaluar procedimientos algorítmicos. Recuerden, procedimientos que conllevan un paso a paso muy cerrado. Aquí podemos ver una pauta de cotejo respecto a la ejecución de un ejercicio, como si se evaluara en educación física. Veamos, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Muestra seguridad en la ejecución de los ejercicios, apoya las manos correctamente al hacer la rueda, apoya las manos correctamente en equilibrio, finaliza los ejercicios en posición adecuada y cierra los ojos en las ejecuciones por temas de seguridad. Y en la pauta de cotejos yo solamente establezco un criterio de sí, está presente esa acción, o no, no está presente esa acción. Si se fijan, es muy sencillo. La explicación era muy teórica, pero en el ejemplo vemos que es un proceso muy sencillo de implementar para el investigador. Aquí tenemos otro ejemplo al momento de observar el proceso de movilización de un paciente dentro de un hospital. Aquí podríamos evaluar a lo mejor las prácticas de trabajo de los enfermeros, de los médicos o de los TENS, ¿ya? Aquí podemos ver todos los criterios con los que se evalúa, pero en la tabla podemos ver dos elementos nuevos. El primero, que tiene que ver con la identificación de las características de la observación. A quién voy a observar, a qué departamento, sección pertenece, la fecha, si es que esto se traduce en un puntaje finalmente y si tiene una nota. Y también podríamos incluir, si es que la situación lo amerita, una franja para poder establecer observaciones. En el fondo se cumple la misma regla de tener la percepción de si voy a revisar si la acción se cumple y marco sí, o si la acción no se cumple y marco no. Aquí hay otro ejemplo y como les dije, los profesores lo usamos mucho. Este sería un ejemplo de pauta de cotejo para derivación fonoaudiológica. En este caso, si percibimos que un alumno tiene algún problema, podríamos utilizar una pauta semejante y ahí aparecen todos los criterios que debería establecer el profesor para ver si es que están presentes dentro de este alumno y derivarlo precisamente a apoyo fonoaudiológico. Otra diferencia que presenta este formato es que las observaciones se encuentran abajo. Pero si se fijan, todos los ejemplos cumplen los mismos criterios.
Pregunta para ustedes. ¿Qué diferencia podríamos establecer entre estos ejemplos de pautas de cotejo con, por ejemplo, lo que revisamos en la clase anteriores, con los cuestionarios dicotómicos o con la escala de Likert? ¿Ya? Pónganme pausa, piensen en eso y después yo les doy la respuesta. Bien, esperando que me hayan puesto pausa, hay dos elementos que son muy diferentes. El primero, y más importante de todos, es que estas pautas de cotejo, o las que vamos a ver a continuación, no las contesta el propio afectado, como lo hacía la escala de Likert, ¿ya? Sino que aquí es necesario que el observador rellene el formulario, ¿ya? Eso es muy diferente y es la principal característica de estos instrumentos. Y otra situación es que estos instrumentos miden más bien situaciones objetivas o concretas, ¿ya? No miden la opinión ni la percepción. Recuerden que la escala de Likert medía la valoración o la actitud de una persona subjetiva frente a otra y la convertíamos en un indicador. En este caso, las pautas de cotejo nos permiten observar situaciones muy concretas y objetivas, por eso tenemos que contestar sí y no, y además ese formulario lo debe rellenar el observador y no la persona que está siendo observada, lógicamente. Muy bien, tenemos este otro instrumento que corresponde a la escala de apreciación. Ahí ustedes pueden leer la definición, pero en concreto y en resumen es casi lo mismo que una pauta de cotejo. Involucra una gran diferencia, eso sí, pero es que es única. En este caso, en vez de solamente evaluar la presencia o ausencia de una determinada acción, el observador además debe calificarla, es decir, ver en qué grado esa acción se está cumpliendo. Ya no solamente vamos a responder sí o no, sino que en este caso la escala de apreciación permite opciones intermedias para ver si esa acción se ejecutó en su gran mayoría, se ejecutó más o menos, solo un poco o de ninguna manera. Y aquí, lógicamente, podemos ver un ejemplo, también aplicado al área de la educación, particularmente en el lenguaje. Podríamos evaluar a lo mejor un texto y decir si se utiliza un buen vocabulario, si se usan sinónimos, antónimos, si se conoce el sentido de las palabras que se utilizan, si se usan bien los sufijos o los prefijos. Bien, y aquí, en este caso, el observador no solamente va a evaluar la presencia o ausencia, sino que va a evaluar la frecuencia en la que se utilizan bien estos aspectos. Siempre, muchas veces, algunas veces, nunca. ¿Ya? Como hay más opciones de respuesta, es una escala de apreciación. En este caso, ¿cuál sería la gran diferencia que podríamos ver con la pauta de cotejo, la lista de cotejo? Póngame pausa y piensen en una diferencia. Esperando que lo hayan hecho, además de la diferencia obvia que ya le había dicho, que de tener más opciones intermedias, la gran diferencia es que aquí el observador tiene que ser muy experto respecto de este tema, porque además de evaluar la presencia o ausencia, tiene que calificarla. Y eso significa que el investigador o el observador, en este caso, debería ser muy experto o al menos saber o conocer el área para poder hacer esa calificación, ¿ya? Que no es tan necesaria en la lista de cotejo o pauta de cotejo. Y el tercer instrumento de recolección de información corresponde al análisis de contenido. Su nombre quizás no es tan descriptivo, pero su definición es más bien es simple. En este caso, el análisis de contenido es una técnica para poder estudiar y analizar la comunicación de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa. Cuando nosotros estudiamos temas como la comunicación, generalmente tendemos a pensar que es algo demasiado abstracto o demasiado subjetivo como para poder estudiarlo a través de investigaciones de enfoque cuantitativo. Sin embargo, si ustedes utilizan esta técnica, podrían darle mayor peso a sus investigaciones, sobre todo aquellas que son de carácter humanista, pero que podrían requerir de la implementación de este tipo de investigación. Muy bien, el análisis de contenido tiene unos procedimientos que son algo concienzudos y a mí me pareció que quizás era un tanto abstracto revisarlo así que lo vamos a ver a través de ejemplos que me parecen más ilustrativos. En este caso les traigo el ejemplo de Greenberg en el año 1980 que realizó una investigación acerca de series de televisión en Estados Unidos entre los años 75 y 78. Analizó series de televisión de ABC, CBS y NBC, que son cadenas de televisión estadounidenses. A través de esta serie de televisión, él quería ver si es que estas series promovían actos que fuesen buenos para la población o conductas que fuesen negativas para la población. Y por lo tanto él se dedicó a observar estas series y graficar la frecuencia en la que se presentaban estas circunstancias. Elaboró una tabla donde él fue reconociendo dentro de la serie si existían actos prosociales que tendían a mostrar actos buenos
o actos antisociales, que promovían actos negativos para la población. Pudo graficar algunos ejemplos. En los actos prosociales quería ver si se presentaba el altruismo de las personas, si se mostraban afecto a los personajes, si reconocían sus propios sentimientos o si eran empáticos reconociendo los sentimientos de los demás. Y en este caso también reconocía actos antisociales, si existían agresiones físicas dentro de la serie, agresiones verbales, situaciones como robo o engaño. En el fondo, ¿qué es lo que él hizo? Tomó un tema, ver si las series de televisión estadounidenses promovían conductas buenas o negativas en la población. Su unidad de análisis en este caso fueron las series de televisión, porque fue la muestra que él observó. Las categorías de análisis fueron los distintos tipos de actos prosociales o actos antisociales, con sus características o ejemplos que aparecen marcados en los cuadritos verdes. Y los marcadores de frecuencia, porque él se tuvo que dar el trabajo de ir marcando cada vez que ocurría una situación dentro de estas series en una de las categorías que él creó. Este ejemplo me pareció muy ilustrativo para ver cómo algo tan abstracto como la comunicación o lo que ocurre dentro de los medios de comunicación, traducirlo a algo más concreto y objetivo. Otro ejemplo muy concreto de análisis de contenido es lo que tienen que hacer los críticos de película al momento de hacer la categorización y establecer los rangos de edad apropiados para la visualización de estos materiales cinematográficos. En este caso podemos ver los ejemplos de las categorizaciones, si son apropiadas para menores de edad, si es apropiado para adolescentes o apto para todo público o solo contenido para adultos. Y en ese sentido se grafican ciertas categorías de análisis para poder establecer esa clasificación. Por ejemplo, si las películas tienen contenido de sexo, y ahí aparecen todos los indicadores para ver si es que aparece ese indicador. Por ejemplo, si aparecen algunos desnudos, si aparecen actos sexuales o si aparece degradación de los valores en la representación del sexo. También se aparecen contenidos de violencia, también se aparecen distintos tipos de consecuencias producto de la violencia u otros contenidos, como por ejemplo si se muestran adicciones a las drogas o cualquier otro tipo de adicción o otras categorías que puedan ser negativas. En este caso, ¿cuál sería el tema? Establecer una clasificación apropiada de las películas en función de la edad de los espectadores. ¿Cuál sería la unidad de análisis? Las películas. En este caso se analizaron Shrek 4, se analizó Superman, Hombre de Acero, Toy Story 3 y Harry Potter y el Misterio del Príncipe. También podrían haber otras películas nacionales. En este caso también teníamos categorías de análisis, el contenido de sexo, el contenido de violencia o el contenido de presencia de adicción en los personajes. Bien, y los marcadores de frecuencia lo hacen los propios investigadores para ver si se presentan o no se presentan este tipo de circunstancias en las películas. Y aquí tenemos un tercer ejemplo ya implementado en una circunstancia más sencilla, que sería la observación de conductas inapropiadas dentro de una sala de clases. Ahí también aparece una tabla donde se podría graficar la frecuencia con la que se presentan ciertas situaciones. El observador podría ir, como ustedes pueden ver, cuando alguien va a observar de repente la sala de clase, podría ir en este caso con su tabla e ir marcando la cantidad de veces que se presentan determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuántas veces se presentan conductas inapropiadas, que ahí aparece marcado como CI, y aparece también el desglose de conductas inapropiadas que podrían ser, y también quienes participan de esa conducta inapropiada, si es un niño, dos niños, un grupo pequeño, un grupo grande, o es algo generalizado para toda la clase. En este caso, lo que querríamos investigar es con qué calidad o cómo se produce la situación comunicativa entre profesores y alumnos. La unidad de análisis, en este caso, sería la clase, la interacción entre profesor y alumno. Las categorías de análisis serían la presencia de conductas inapropiadas, y ahí aparece el desglose, y el número de estudiantes que participan. También aparece ahí el desglose. Y por lo tanto el marcador de frecuencia lo podríamos ver aquí en la tabla. La tabla no es fija, la construye cada investigador y tiene que ser cómoda para el registro de los datos. Así que ahí ustedes pudieron ver tres ejemplos donde podíamos graficar el análisis de contenido. Además, una de las ventajas que podemos obtener con esto es que estudiar algo tan abstracto como la comunicación, recuerden, esta metodología nos permite obtener datos numéricos, datos estadísticos sobre ciertas circunstancias que se producen.
Muy bien, algunos de ustedes me han enviado sus ensayos, me han enviado algunos ejemplos que ustedes han fabricado a través de la plataforma de Google Forms, lo cual me parece excelente. Yo estoy súper dispuesto a recibir sus ejemplos y hacerle algunos comentarios. ¿Ya? En todo caso, las actividades que le propongo no es obligatoria, pero es importante que ensayen para que en la evaluación no los pille como de sorpresa el hecho de que hay que usar Google Forms y no estén acostumbrados a la plataforma. Así que les he dicho todas estas clases que ingresen ahí para que ensayen. Así que ahora podrían ensayar creando una lista de cotejo y una escala de apreciación en la misma plataforma de Google Forms. Ahí sí se permite crear este tipo de formato. Así que sería muy fácil que lo hicieran ahí. Desarrollar un análisis de contenido en la plataforma de Google Forms no lo van a poder hacer. Fabricar un recuadro tan complejo es difícil. Por lo tanto, no les voy a pedir que armen el recuadro, pero sí quiero que ensayen mentalmente en este caso, no ejecuten nada, sino que mentalmente podrían practicar cómo ejecutar un análisis de contenido. En este caso, podrían observar las noticias o un medio de comunicación y enumerar ciertos conceptos o circunstancias que se utilicen. Por ejemplo, ahora está de moda la situación del COVID-19. Podrían ver cuántos minutos gastan los matinales en hablar acerca del COVID-19. O podrían analizar, no sé, la frecuencia con la que se producen comentarios machistas cuando se refieren a temáticas que están restringidas al ámbito del trato hacia la mujer. Ahora que lamentablemente estoy justo grabando esta clase y ocurrió el caso de Ámbar. Qué lamentable. Pero hay distintas temáticas que ustedes podrían evaluar en los distintos medios de comunicación. Elijan un tema que a ustedes les llame la atención y mentalmente hagan ese ejercicio de análisis de contenido. Bien, espero que estén muy bien en sus casas, ensayen en la plataforma y nos vemos en la siguiente clase o evaluación en este caso. Chau.